Valoración y escalas salariales. Bueno, es complejo abordar esto. ¿Por qué? Porque ha cambiado el tiempo y han cambiado con ello las estrategias y las prioridades en las organizaciones, además de los modelos de empresa que hay ahorita, ¿no? También puede ser algún elemento regular en empresas transnacionales, pero en las empresas nacionales y sobre todo las nuevas empresas ha sido tema complejo de incorporar. Y les voy a explicar un poquito por qué, ¿no? Desde mi punto de vista, recuerden que esto es en función a mi experiencia y a lo que yo he podido observar de acuerdo a los procesos de consultoría o las empresas donde he podido trabajar, respetando cada una sus individualidades y respetando en cada una de ellas lo que es la privacidad de su información, ¿sí? El reto aquí en Venezuela respecto a lo que tiene que ver con valoración y escalas salariales, más allá de los elementos externos, recuerden que van a haber elementos externos para hacer las cosas y elementos internos para hacerlas o no hacerlas, ¿no? Lo que está en nuestro control es lo que está interno. Entonces, los elementos internos que están en nuestro control en este momento son las estrategias. Y en función a esa estrategia y lo que nosotros hagamos respecto a esas estrategias es que vamos a tener éxito o no, puede medirse nuestro éxito o no, más allá de los elementos externos y políticas de economía política del país en donde estemos. Entonces, para Venezuela, desde mi punto de vista, el reto mayor, más allá de que son los elementos de compensación y que es salarial, que no es salarial, y todos estos elementos, más allá de eso es que nosotros podamos darle a lo que es la valoración de cargo y a todo lo que es la gestión de la compensación desde el principio hasta el fin, su calidad y valor estratégico. El valor estratégico de lo que es la compensación salarial es lo que te va a brindar a ti un éxito o no, y lo que te va a decir si tienes una estrategia realmente guiada para saber si eres exitoso o no desde el punto de vista de estrategias de compensación y políticas de compensación. La compensación como tal viene dada por los elementos de valoración de cargo, sí, valoración de cargo, porque actualmente nos estamos llevando mucho de lo que es la comparación externa, es decir, todo lo que tiene que ver con expuestas salariales, primer percentil, segundo percentil, quién paga en el segundo, quién paga en el primero, en Lara pagan así, en Carabobo pagan asado, en el Distrito Capital pagan asado, al percentil 1, al percentil 10, al percentil 25, casi todos están a la mediana, y son datos que realmente son muy importantes para lo que es competitividad externa y quizás para nosotros poder tener una referencia, pero nosotros en ciencia cierta y lo que se ha manejado en las transnacionales y lo que se manejaba anteriormente es que la compensación no viene de la comparación externa. La comparación externa es información. Recuerden que la toma de decisiones se basa más que todo en toda la información que nosotros podamos tener para poder definir nuestras propias estrategias de compensación, establecer nuestras escalas y tabuladores salariales. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la valoración? ¿Y por qué en las organizaciones ahorita en Venezuela si están haciendo o no están haciendo valoraciones? No las conozco todas, no sé cómo están estructurando todo lo que tiene que ver con salario, pero sí leo y escucho mucho sobre lo que es la tendencia a guiarse por lo que hacen las otras empresas, que es la comparación o competitividad externa. Entonces y las empresas de las que antes estaban, como Mercer, que hacían estudios de compensación, hubo un tiempo que estuvimos mucho, ABGH estuvo con estructuras, excelente profesor, el profesor Diseño, creo que ya falleció. Ahorita están otras personas que están haciendo análisis e investigación de salarios y beneficios en general.
están los que hacen la comparación o el análisis desde el punto de vista legal de las cosas que las empresas están implementando o no, por nombre, por instrumentación, por si es salarial o no es salarial, si hay riesgo o no hay riesgo. Pero más allá de eso, la parte estratégica quedó en segundo plano y quizás es la parte estratégica lo más estable que nosotros pudiésemos tener desde el punto de vista de compensación. Como les venía diciendo, el proceso como tal de valoración de cargos, lo que a mi manera de pensar es lo que ha ido ocurriendo es que perdió un poco lo que es el valor estratégico. No solamente lo que es la parte de valoración, sino que estamos conscientes que lo que son las estrategias de gestión humana son como tratadas hasta ahora aparte, ¿no? Es lo que he podido ver. Presenciar y confirmar. Se ha visto de manera aparte, ¿no? A nivel funcional. Pero desde el punto de vista estratégico como tal, solo las empresas grandes los han venido aportando, ¿no? Hablo mucho de esto de la división o de cuando es una empresa grande o transnacional o cuando es una empresa nueva o más pequeña, porque se nota realmente lo que es la diferencia entre un elemento o entre cómo se manejan los elementos en unas empresas y a cómo se manejan en otras. Ahorita esta observación básicamente es al número de empresas que han sido fundadas recientemente o de aquellas empresas que empezaron como un emprendimiento y les ha ido bien económicamente y lograron entrar dentro de un rubro más grande desde el punto de vista de alcance, a considerarse como empresa registrada. Sin embargo, el manejo o el crecimiento de dueños o de gerentes, dependiendo quién lleve la estrategia, si son estrategas o son los dueños que tienen a alguien que les lleva la estrategia, si es gente que empezó como emprendedor y ha trascendido, se ha preparado y ha entendido los negocios no solamente desde el punto de vista del impulso de hacer negocios, sino de manera persistente permanecer en el tiempo y generar estrategias que le permitan medir que haciendo tales y cuales acciones pueden llegar a tales y cuales acciones, que les dan un poco más de consistencia a lo que es el tronco de ese árbol que cada uno ha fomentado. Porque lo que he podido observar generalmente, bueno, ahí tenemos mucho de lo que son los empresarios más jóvenes, se generan las empresas de forma diferente. Una persona que pueda estar, mira, empecé un negocio haciendo tal cosa o abrí una bodega y me fue tan bien que de esa bodega conocía tal y hice unas inversiones en tal y pude crecer a tales magnitudes y crecí así y logré tal cosa. Entonces cuando vienen a ver tienen empresas bastante grandes, pero crecieron de una forma tan rápida que les toca detenerse un poco, evaluar desde el punto de vista de condiciones estratégicas, identificar cuáles fueron los puntos críticos que les hicieron llegar al punto o al elemento de estrategia en donde están, aquellos puntos críticos que quieren evaluar para un crecimiento o para mantenerse en el mercado. Entonces ya cuando te toca sentarte a hacer esa evaluación, hay que incorporar los elementos que tienen que ver con la estrategia de gestión humana, y esos elementos de la estrategia de gestión humana tienen varios subsistemas, por decirlo, ¿no? Entonces uno de esos elementos o políticas que hay que tener bien estandarizadas para poder financieramente hacer de forma inteligente lo que es el establecimiento y distribución de salarios es la valoración de cada uno de los cargos. Es un proceso que por lo general es bastante largo, porque muchas de este tipo de empresas que empezaron como emprendimientos y pues crecieron tanto que después es que les toca organizarse,
deberían realizar lo que es todo su análisis de estrategia, de planificación estratégica anual. Algunos lo harán, otros no lo harán, pero si no empezamos por hacer esa planificación estratégica, todos los demás elementos van a ir a la deriva. Entonces allí es donde juega un papel importante lo que es el análisis organizacional como tal. Ese análisis organizacional incluye esos 4 factores críticos, incluye todo lo que es el análisis de factores externos, elementos externos, elementos internos, que trabajamos a nivel de desarrollo organizacional, todo lo que tiene que ver con la estructura y con los procedimientos, con los procesos, procedimientos y objetivos, y con los indicadores de gestión que me van a decir que estoy logrando esos objetivos. Y dentro de lo que es esos puntos críticos está cómo voy a distribuir lo que tiene que ver con compensación, salario, mantener lo que es la parte de retención. Esa distribución también tiene que analizarse desde el punto de vista estratégico, porque la representación en gasto de lo que son los elementos de compensación es numerosa, y pues la mayoría me dará la razón desde el punto de vista de presupuesto, ¿no? Entonces es importante incorporar dentro de lo que son los planes estratégicos lo que son los elementos de compensación. Y no estoy hablando, como les dije al principio, solamente de comparación externa y de qué están haciendo las otras empresas y cómo me cuido, cómo obtengo menor riesgo legal o riesgo jurídico en cuanto a las cosas que estoy haciendo, que todas estén dentro del marco de la ley y todo lo demás, no solamente hacia esos elementos, sino hacia los elementos que me convengan desde el punto de vista de presupuesto, que me convengan desde el punto de vista de lo que es competitividad, lo que es análisis interno, equidad interna, y para eso pues es necesario obtener tanto datos organizacionales como datos externos, que los tenemos de las encuestas de satisfacción o de lo que es el benchmarking o las investigaciones que nosotros podamos hacer a nivel de mercado laboral, ¿no? Entonces no es solamente mercado laboral, hay que hacer valoración de los cargos. Para hacer la valoración de los cargos yo tengo que tener procedimientos claros que me digan quiénes son los responsables o quiénes deberían ser los responsables de esos procedimientos clave, y cuáles son los cargos que me influyen más en lo que es mi core business, en lo que es mi objetivo de negocio. Entonces, para yo poder tener una base de cómo voy a estructurarlo, también saber a nivel de mercado cuáles son los cargos que están más difíciles de conseguir, pero que yo los necesito. También saber cuáles son las características o competencias y características personales y características académicas que debería tener la persona que yo necesito en la organización, y en función a eso establecer una serie de factores. Estos factores o elementos pueden venir siendo en función a una matriz que ya tengan, que esté conformada, como por ejemplo el método Hay, o algunos de esos métodos que son muy famosos, o estructuras que nosotros hayamos diseñado o elaborado. Hay gente pues que nos hemos encargado mucho tiempo de lo que es la parte de compensación, y en algunos casos, por ejemplo, yo tengo una aquí que era de Conestructura, que hablaba de complejidad técnica. Entonces, si yo quiero definir dentro los cargos por complejidad técnica, entonces me quiero guiar por esto, o cuáles elementos o características que puedan tener esos cargos o requerir esos cargos. Yo trabajo mucho con puntos por factor, y trabajo mucho con lo que tiene que ver con una valoración en función a los niveles que debería tener una persona para ocupar un determinado cargo. Esa valoración como tal viene atada mucho a lo que es la descripción del cargo y los perfiles de ese cargo, y en función a eso establecer una serie de cualificaciones, y esas cualificaciones llevarlas a número, cuantificarlas. Hay otros elementos que para la cuantificación o para decir cuáles son los puntos nos guiamos por algunas tablas. Eso también es viable.
si son empresas pequeñas y no quieren postergar tanto lo que es el establecimiento de lo que es la valoración del cargo, lo pueden hacer con esquemas que ya existen, que se puedan adaptar a ellos, pero una vez los hayan evaluado, porque como siempre les digo, tampoco es la intención inventar el agua tibia, pero sí siempre todas las cosas tenemos que irlas adaptando a lo que es nuestra propia necesidad organizacional. El punto de vista de lo que es la valoración de cada uno de los cargos generalmente es un proceso largo en donde se involucran los líderes de área, igual que el proceso de planificación estratégica, donde evalúan los cargos, no los ocupantes, los cargos, preferiblemente a nivel de reuniones o a nivel de identificación individual, y después hacer un consolidado para que la directiva tome la decisión de cuáles van a ser los puntos específicos, la distribución de esos puntos, de esos cargos según los puntos que tengan. Después de eso, entonces se hace el análisis en función a lo que son los salarios que tengo, los salarios que puedo estar proponiendo, y cómo los voy a distribuir estadísticamente. Todo esto es proceso estadístico. Recuerden que incluso curvas se realizan, todo lo que tiene que ver con las curvas de todo lo que las líneas de tendencia central, desde el punto de vista estadístico. Se identifica a través de algunos factores cuánto debería ganar una persona dependiendo del nivel donde esté ese cargo. Si van a haber características personales como asociadas a niveles académicos, qué valoración le da a ese elemento la organización, cuánto porcentaje de la valoración le va a dar la organización a los elementos más de impacto sobre el core business, de elementos de facilidad o no de reclutamiento, o sea, es un trabajo que tiende a ser un poco prolongado, pero sí es importante que se realice, porque eso se realiza, primero que se realiza una vez al año, y se puede estar revisando dependiendo de las políticas salariales. Mira, yo voy a hacer esta revisión una sola vez, voy a hacer esta revisión 2 veces, voy a hacer esta revisión 3 veces. No es bueno estarlo revisando con tanta frecuencia, un poco para estandarizar, sobre todo las empresas que están comenzando con los procesos de planificación estratégica. Pero sí es importante que este trabajo se realice como tal desde el principio de año, cuando estamos haciendo presupuesto. ¿Qué pasa con las empresas más pequeñas? Y me quiero enfocar en esto porque las más grandes quizás son transnacionales y traen ya o algunos esquemas que se manejan ya a nivel mundial. En el caso de las empresas pequeñas o las empresas que se han creado acá en Venezuela, están comenzando, o sea, fue un boom y son muchas. Y posiblemente eran emprendedores que, como les digo, vamos creciendo en función a elementos de que nos convino, el negocio le fue bien y todo lo demás, pero posiblemente no pudieron haber crecido bajo una estructura específica, y dados los cambios que están habiendo desde el punto de vista ambiental, tanto político como desde el punto de vista de crecimiento económico, es importante que los que ya están económicamente posicionados puedan empezar a organizarse, aunque las cosas no se hayan hecho como tradicionalmente una generación lo hacía. Ahorita funciona de esta manera y está bien, porque los elementos de cambio y todos los elementos en cuanto a las formas de pensamiento siempre han ido variando. En este momento la cosa varió muchísimo, de unas personas que eran muy precavidas, hemos pasado a jóvenes que son bastante impulsivos desde el punto de vista de inversiones y desde el punto de vista de hacer y montar negocios. Uno se la pensaba más. Y la generación de ahora la piensa menos. Entonces tenemos dueños de empresas bastante jóvenes, de menores de 30 años, que obviamente requieren o tienen una visión que de repente o no han terminado de estudiar en la universidad, o estudiaron en la universidad otra cosa y se están dedicando a otra cosa, o no han tenido una preparación gerencial. Entonces hay elementos que estas personas tienen que integrar
en su estructura para en determinado momento pasar de emprendedor a empleador o a empresario y de empresario a inversionista, ¿no? Que es la cadena regular que debería seguir. Pero por la edad o por la juventud, pues no les importa participar de lo que es la operación. Pero si te vas a involucrar en la operación como dueño, pues evidentemente tenemos que conocer lo que es no solamente el manejo operativo, sino también el manejo estratégico de lo que es una organización, manejo estratégico y manejo financiero de la organización. Y eso poco a poco lo han ido aprendiendo los emprendedores que por lo general empezaron en todo lo que fue época flash, en donde el crecimiento de ciertas empresas fue prominente. Hay algunas otras donde sí se mantuvieron estándar y no crecieron tanto, pero sí generan cierto ingreso económico. Habrá otras donde no crecieron tanto y prefieren mantenerse como autoempleados y a seguir su gestión como la llevan, pero todo va a depender de lo que quiera el empresario o el emprendedor. Entonces, en esos casos sí es importante irlos orientando, porque ellos se vayan formando para poder establecer estructuras mucho más claras, no solamente en función a lo que pagan los otros o pagar mejor que otros porque para poder captar talento o mantenerse en lo mínimo que esté pagando el mercado, sino saber qué puede mi estructura soportar. Y eso es lo que va a dar mucho éxito en lo que tiene que ver con las estrategias de valoración. En lo que es el análisis de competitividad externa, bien sea porque lo hagamos internamente preguntando de boca cuánto cobra el mismo cargo en otro lado, que es lo que se hace en este tipo de empresas más pequeñas. En empresas más estructuradas se guían más por algunos otros elementos, donde las encuestas de análisis salarial las hacen en función a características o bases de cargo o niveles de cargo. Entonces se pueden, de esta manera la población se puede estructurar de una manera diferente y clasificarla con mayor legitimidad, por decirlo de alguna manera. Y así establecer, tener un criterio de cuál va a ser mi base mínima, mi base máxima para cada uno de los cargos. Sin embargo, lo que es la distribución interna, lo que es la equidad interna, tenemos que realizarla nosotros. Y es importante que tú la tengas por lo menos clara para que durante el año tú puedas irte ajustando y ya en determinado momento del año ya puedas estar con tu línea de tendencia lo más coherente posible. ¿Por qué tener coherencia entre lo que es la equidad interna? Porque eso es lo que me va a decir a mí que a mayor responsabilidad o a mayor interés de la organización o de ese cargo en la organización, mayor salario o menor salario. Y de esta forma lo que es la percepción del trabajador respecto a sus ingresos pueda ser más realista. Entonces, y tener tú una base para explicarle a ellos, mira, yo tengo una base de niveles que se basa en esto, esto y esto, entonces todos los que están aquí cobran tanto, todos los que están aquí cobran tanto, o cobran entre tanto y tanto, todos los que están aquí cobran entre tanto y tanto, tú puedes moverte dentro de este bloque dependiendo de que vayas cumpliendo esto, esto y esto, y exactamente ir modelando lo que es nuestra estructura salarial, haciéndola más transparente, que es lo que se busca dentro de las organizaciones y de cara a lo que es la credibilidad del trabajador con lo que está efectivamente cobrando, y de la misma forma cuidar en lo que es el presupuesto que se establezca para ese rubro en específico.